Aquellas palabritas de la Biblia. Bienvenidos a su programa Aquellas palabritas de la Biblia, donde el pastor Sergio Espera desde Pilar, Buenos Aires, Argentina, desmenuzará para nosotros palabras y frases fundamentales del texto bíblico. Quédese con nosotros, porque la emisión de hoy estará deliciosa. Pero muy buenas noches o buenas tardes o buenas madrugadas donde sea que llega este programa a través del canal La Congregación, la aplicación Celio. Aquí estamos nuevamente para iniciar este programa en que hemos dado en llamar Aquellas palabritas bíblicas. Interesante nuestro programa, Pastor Gamaliel saludándolo aquí en Argentina con una noche muy calurosa, siendo las 23 horas 11 de la noche, realmente con una temperatura que hemos tenido hoy en Argentina y bastante humedad de 34 grados, 35, y ahora en la hora de la noche más o menos todavía estamos en 28 grados. Pero aquí disfrutando igual de lo que sería el inicio del verano y compartiendo con nuestros queridos hermanos y amigos este hermoso programa que realmente nos entusiasma mucho y estamos dispuestos a continuar con el tema que nos tenía realmente muy entusiasmados en el programa anterior, miércoles anterior. Así que bienvenidos a todos, a los que lo escuchan directamente por la aplicación Sello, canal La Congregación, y también por los que lo van a escuchar después por medio de otros medios como son, por ejemplo, el YouTube o el Facebook. Dios les bendiga, muy buenas noches. Adelante, Pastor Gamaliel, con la propuesta de esta noche. Cambio. Un gran saludo para usted, Pastor Sergio. Es un gusto tenerlo en cabina con la magia de la tecnología. Allá usted en Argentina, mire. Y yo aquí en Mexicali, Baja California, ya para salir el 2016 y lloviendo, Pastor. Lloviendo, así espero que fluya también el programa del día de hoy. Quedaron algunas cosas ahí, Pastor, pendientes. Estábamos bien emocionados en el programa pasado. Estamos hablando de nuestra amada Reina Valera, la primera versión al castellano, como Biblia completa, ¿no? Hubo por ahí algunas otras traducciones al castellano. Estaba, por ejemplo, si mal no recuerdo, la de Francisco Encinas, pero solo del Nuevo Testamento, y que por cierto fue mártir, ¿no? Pero no tuvo mayor impacto, aunque es importante. Me gustaría conseguir una de esas, Pastor. Pero nuestra amada Reina Valera es la que trascendió y es la que salió en la época de oro. Reina Valera como erudito de la lengua española, era un genio el hombre, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos gozándonos, Pastor, con la Reina Valera. Sin embargo, tiene algunos problemas, algunas frases arcaicas. Pastor, ¿en qué texto se basó Casiodoro de Reina para nuestra traducción? Hablemos del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Textus Receptus, Pastor? ¿Y qué es el texto crítico? Háblenos de estas dos fuentes, para que todos nuestros hermanos en el canal y en los medios que nos van a escuchar tengan por lo menos los datos más elementales. Comencemos por el texto recibido, Pastor. ¿Por qué se le llama así y qué es? Cambio. Bueno, muy bien, para comenzar es un buen principio, y diríamos que bueno, vamos a poner en claro allí a qué le llamamos primero el textus receptus, o también llamado texto mayoritario. Parece que lo que tuvo a mano nuestro querido hermano y colega, vamos a decir así, que fue Casiodoro de Reina, fue bueno. Lo que más a mano tuvo la Vulgata Latina de Jerónimos, o también el griego de Erasmo, y seguramente algunos cientos, no más que eso, de, vamos a decir, manuscritos antiguos,
o que databan del texto recibido hablamos del siglo 7, 8 en adelante, hasta el siglo 12. Así que tuvo un material limitado, que era el único que se podía utilizar o que le llegó a sus manos, y trabajó con ese texto. Debemos decir que tanto la Vulgata de Jerónimo, San Jerónimo, que fue uno también de los trabajos más logrados, maravillosos al latín, del griego al latín, más allá de que tiene varias, ¿cómo diríamos?, influencias de la época, influencias no solo lingüísticas, sino también influencias teológicas, ¿no? Porque cuando se va a traducir algo también está lo que es la influencia teológica o lo que se llama la influencia textual. Creo que lo mejor es la influencia textual, contextualizar la Biblia y la época y todas sus cuestiones lingüísticas, pero también están las tendencias teológicas, ¿no? Así que él contó con un material ya recibido, al cual le llamamos masticado. ¿De cuánto data esto? Creo que del texto bizantino, mucho más adelante, del siglo V, sexto creo que es, en adelante, año 500 en adelante, empieza lo que se llama un trabajo ahí, el texto bizantino, y de ese muy posterior, siglo, me imagino que es 8 en adelante, hasta el siglo XII, son la mayor cantidad de manuscritos encontrados. También el trabajo del griego de Erasmo, tan alabado y muy, vamos a decir, hay muchos comentaristas que están muy agradecidos por Erasmo de Rotterdam, pero en realidad en sus escritos este hombre deja mucho que ver, ¿no? Mucho que ver en cuanto a la mística. Él está hablando de que cuando se ponía a hacer esa traducción limpia ahí en el griego del Nuevo Testamento, que él entraba como en ciertos trances, etcétera, etcétera, pero también en alguna de sus cartas y su autobiografía y contando sus experiencias, realmente vemos una persona muy oscura, ¿no? Muy oscura en su vida, en lo que él creía, etcétera. Pero también se descubre, en parte al pasar el tiempo, que él quería realmente engrandecer lo que sería a lo que llamaríamos la Vulgata latina. O sea que no sabemos que haya indagado realmente en el trabajo más antiguo, manuscrito antiguo, sino que haya tomado la misma Vulgata latina y la haya llevado a un idioma en griego otra vez, como volver hacia atrás. Lo mismo que ha ocurrido en este tiempo con algunos que presentan un Nuevo Testamento en hebreo y dicen que es volver a las raíces. En realidad están tomando el texto que ya tenemos, el texto recibido hoy con los materiales que hay del griego, y están llevándolo a lo que tenemos hoy del hebreo ya, o del, mejor dicho, más que el hebreo, el vamos a decir hebreo más moderno, con vocales, a lo que se le llama también arameo, y entonces están tratando de llevar un texto que nunca estuvo en hebreo, y lo están llevando desde hoy hacia ese hebreo. Así que algo así pasó también con lo que sería este hombre, ¿no? Erasmo. Él dándole más calidad todavía a la Vulgata latina, para mostrarla que era más correcta. En realidad utilizó la misma Vulgata latina para volverse a las palabras desde la Vulgata latina hacia el griego, buscando palabras del griego para hacer una traducción al griego. Así que fue una mezcla. Realmente no se fue a las fuentes más antiguas, sino que no se sabe inclusive que haya sido un lingüista en el griego y que haya sido un experto en el griego. Así que creo que utilizó, como hoy cualquiera podía utilizar, interlinear para tratar de cambiar una versión en castellano y llevarla a una idea del griego. Así que de esos materiales fue que se tradujo nuestra Biblia tan amada, Reina, ¿no? La cual primero se llamó la Biblia del oso por el dibujo que tenía en tapa, ¿no? Lo que tenía labrado en la tapa, un oso comiendo de un panal de miel. Así que él utilizó ese texto, el texto Receptus, que es el texto que hoy también se le llama mayoritario, porque hay gran cantidad de copias, y entonces se ha encontrado más cantidad para cotejar. No es que este texto Receptus no sirva y la cantidad de copias y manuscritos no sirvan, por el contrario, se utilizó hasta en el texto crítico todo esto, porque se coteja todos los textos y se termina eligiendo lo mejor. Y ahora después vamos a explicar cómo se utiliza para
para encontrar lo mejor. ¿Cómo se hace para trabajar con lo mejor del texto de todo lo que se tiene? Pero por ahora dejamos ahí. El texto receptus es el texto recibido, masticado, reinterpretado y más actual. Es posterior. Hablamos desde el siglo 7, 8 al siglo 12. Eran copias de copias de copias. Cambio. Muy bien, pastor. Aclarando, todavía, por supuesto, no se descubrían los rollos del Mar Muerto y algunos otros manuscritos que han salido en épocas modernas, ¿no? Y el texto crítico, pastor, ¿cuál es el texto crítico? Porque vamos a hablar de estas dos fuentes. Usted hablaba del texto bizantino como esa gran cantidad de manuscritos, copias de copias de copias, y Erasmo selecciona algunas, las que a su juicio y en su tiempo y en su teología él determina, y entonces crea su versión griega, ¿no? del Nuevo Testamento. Entonces se pasa de ese campo de manuscritos bizantinos y luego ya se forma el receptus o el recibido, podríamos decir como seleccionado, pastor, aprobado en su época, algo así. A ver, ¿recibido en qué sentido? Cambio. Bien, vamos ampliando el concepto. Claro, el texto recibido es un texto que ya ha recibido interpretación, observación por otros copistas. Pero lo que pasa, ¿se acuerda el texto que usamos lema el otro día que podía ocurrir en Jeremías 8:8? A veces la pluma del escriba puede pervertir, ¿no? O puede intencionalmente o a veces no. Hay varias vamos a conseguir para el próximo programa, varias láminas que nos explican los errores que puede haber involuntarios en una copia. Imagínense para la época, el cansancio, el trabajo. Una es las palabras parecidas que se repiten y que uno omite por saltearse un renglón o porque las palabras se asemejan. Entonces a veces se ha hecho esto, otras veces ha sido otro tipo de errores, tiene que ver con la memoria, con la vista, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínense el trabajo que llevaba a hacer esto. Así que, pero muchas de ellas ya están recibidas de un texto recibido al cual ha sido masticado. Y vamos a dar después algunos ejemplos de cómo puede ocurrir una traducción. Pero la mejor manera de explicar lo que puede ocurrir con el texto recepto involuntariamente, vamos a pensar es involuntariamente, es que al pasar muchas copias, muchas, porque el material se ha ido desgastando, porque ameritaba los materiales en que se escribían que se fueran renovando. Sabemos que el Antiguo Testamento tenía un cuidado específico y maravilloso por los escribas de aquella época, ¿no? Esdras y todos los que nos muestra el Antiguo Testamento, aquellos eruditos tomaban realmente muy en serio aquel trabajo. Por lo tanto, había revisores de las copias. Si hubiera algún detalle, una tilde, una coma, una letra mal escrita o equivocada, se impugnaba toda la copia por aquel error. Pero esto ya no ocurrió con copias de copias de copias del texto que llamamos receptus, ¿no? Sino que ya tuvo varias cuestiones, ¿no? de errores y involuntarios, muchos de ellos, pero otros que tienen que ver con la interpretación de algo, ¿no? Por eso se sabe hablar del teléfono descompuesto. Lo que se dice hoy, una frase que se dice, puede que yo diga algo, usted lo transmita a otro, ese lo transmita a otro, y al pasar 20 personas vuelva la frase que yo dije y esté llena de otras aplicaciones y explicaciones, ¿no? Así que cada uno le dio la intención que tuvo. Lo mismo pasa con las versiones dinámicas, por eso tenemos algunos dibujitos por ahí que los vamos a mostrar para ver cómo vino el texto receptus hasta nosotros, ¿no? Pero por lo pronto podemos decir que ya hay una reinterpretación en ese texto, hay parte de la emoción del escriba de partes aclaratorias, hay notas al márgenes que al siguiente copista o al pasar varios copistas le pareció que la nota al margen cuadraba bien con el texto y pasó a ser parte del mismo texto que tenemos, así que es todo un texto masticado. Por
Por eso se sabe decir en la crítica textual que siempre tiene el honor, vamos a decir, o la supremacía, lo que se llamaría el texto genealógico, ¿no? O sea, cuanto más antiguo es, cuanto más allá va a la época más cercana, es mejor el texto. Por eso que al hablar de crítico vamos a ver que el crítico tiene algunas desventajas para el idioma nuestro hoy, pero una gran desventaja realmente en la sinceridad del texto, ¿no? No está en un idioma, no está en un lenguaje blando, está más bien en un lenguaje duro, porque a veces el lenguaje blando, o sea, la actualización para que se entienda más y se entienda más, puede llevarnos un poquito lejos de la idea primitiva del texto, de la primera idea que tenía el texto. Hay un dicho aquí en Argentina que lo dice un humorista: no aclare que oscurece. A veces por querer aclarar oscureció el texto, y eso tiene mucho el texto recibido, tiene mucho de interpretación y mucho de la idea del copista y de su interpretación teológica de aquel momento. Cambio. Y algunas son errores de tipografía, pastor. Otros son interpolaciones interpretativas, como ejemplos. El otro día usted mencionaba el texto de Romanos, los que no andan conforme a la carne, y quisiera que lo mencionara en este programa, pastor, para ver esa interpolación. Pero, a ver, le voy a hacer una pregunta, porque yo estoy aquí en el programa para sacarle la información, pastor. Usted nos va a regalar horas de estudio, horas de meditación. También hay interpolaciones maliciosas, pastor, en el sentido de querer ocultar una doctrina. Hablemos de la divinidad de Cristo, por ejemplo, que fue una de las grandes controversias cristológicas. La pregunta puntual es la siguiente: ¿hay en el texto recibido alguna omisión dolosa o alguna interpolación? Y por favor explíquenos esa palabra, ¿qué es interpolación? ¿Alguna interpolación maliciosa, pastor, así como tal? Cambio. Sí, pastor, sí, totalmente tenemos interpolaciones y algunas intencionales, ¿no? Claro que cada vez que se hace una interpretación de la Escritura, indudablemente está la carga del pensamiento y la carga teológica, y se escoge la mejor palabra que cuadre. Pero en esto hay que ser tan sincero con el texto y ver lo que el texto venía diciendo por encima de lo que yo pienso o teológicamente. Por eso, más allá de contextualizar en lo que yo creo y pienso y escoger una palabra que cuadre con lo que pienso, debo ser leal al texto, debo ser totalmente fiel a la idea del texto. Bueno, ¿por qué decimos que hay alguna idea maliciosa o hay una interpretación humana queriendo dar una mano a la Escritura o pareciéndole que no tenemos, por supuesto, ningún manuscrito del mismo autógrafo? ¿De quién quiero decir? Del mismo escritor directo. Ya no hay. Los más antiguos, que son realmente maravillosos, creo que uno de los más antiguos es el papiro 315, ¿no? Estoy recordando esto ahora, ¿no? No sé si es de Apocalipsis, allí, y ese del más viejito parece ser del siglo II. Imagínense que si es del siglo II, del año 120 de la era común, del 130, estaríamos hablando que es una copia inmediata a Juan. ¿Qué podríamos hablar? De la segunda copia o la tercera copia. Imagínense si esto hubiera sido una copia cada 10 años, renovar, bueno, podía ser una copia y nomás ser muy cercana, y eso es casi un privilegio. Pero entonces, como no están los autógrafos, todo es copia de copias. Entonces ahí vemos que jugó los más antiguos son más veraces, y los que vinieron posteriormente probablemente que tenga una interpretación a veces maliciosa. Ahora vamos a ver algunas, y otras pueden ser por el pensamiento teológico. A veces ha primado más el pensamiento teológico
de lo que yo pienso a lo que el texto estaba queriendo decir, ¿verdad? Por ejemplo, como 1 de Juan 5:7, donde hay un agregado, hay la coma Joania, que hace una coma para poner que tres son los que dan testimonio en el cielo. Eso no está en ningún escrito, y eso lo saben todos. Ninguno de los antiguos comentaristas bíblicos, ni Papías, a ver si me acuerdo bien, Orígenes, toman ese texto ni hacen comentario de ese texto. Así que tal vez por la idea de que de afirmar la idea de la Trinidad se haya puesto esa parte que no era necesaria, ¿no? No era necesaria. Pero si usted tiene una Biblia antigua, que yo sé que cuenta con una y la tiene ahora a mano, hágame el favor y vamos a ver un ejemplo como usted va a ver. Esto también fue una intención de alguna de las Biblias en los 1905, 1902. Usted lo va a encontrar en Reina Valera. Por ejemplo, va a encontrar en Job, debe ser Job, a ver si el capítulo 2, a ver si usted lo busca, donde Job, la mujer de Job le dice algo a Job. Fíjese ahí lo que le dice la mujer a Job. Cuando Job le contesta, como una mujer fatua, has hablado. Quiero que lo busque en esa versión antigua. Yo voy a tratar de buscarlo aquí en mi Android para cotejarlo. Cambio. Job 2, 8 y 9. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Me parece que le interesa el verso 9, pastor. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. ¿Será ese el que le interesa, pastor? Cambio. Bueno, ya sabemos que el pastor Sergio Espera batalla con el internet. Vamos a darle tiempo ahí para que entre. Cambio. Bueno, mientras el pastor entra, les paso una nota. Dice: el papiro griego Reylands 457, un pequeño fragmento de 5.5 centímetros por 7.7, más o menos como una palma de la mano, ¿no? Contiene Juan 18, 31 al 33, 37 y 38, y data de la primera mitad del siglo segundo. La primera mitad del siglo segundo. Es el más antiguo de todos los manuscritos y fragmentos de parte alguna del Nuevo Testamento. Ahí está, la porción de Juan 18, 31 al 33. Vamos a ver si ya está el pastor Sergio ahí en línea. Cambio. Vamos a ver si ya llegó Rabí Pastor allá a la línea. Le está jugando una mala pasada el internet. El internet argentino es malo, hermanos. A ver, pastor, vamos a ver si nos escucha. Cambio. ¿Me escuchó, pastor Gamaliel? Estaba haciendo un comentario, tal vez llegó atrasado tarde por la baja internet. Le hacía un comentario ahí de lo que usted leyó en Job, y alcancé a escuchar lo que usted mencionaba del papiro más antiguo del Apocalipsis. Adelante, a ver si me copia bien. Cambio. Oh, mil disculpas, pastor, no me estaba llegando señal. Mire, antes de continuar, ¿algún hermano de la sala había escuchado a Rabí Pastor? Cambio. No, perdón, mis hermanos, no se había escuchado, pastor. Saludando a Ramón Rodríguez. No se había escuchado. Cambio. No, pastor Gamaliel. 0. Ok, pastor. Retome, por favor, porque no estaba saliendo. El comentario de Job, por favor. Adelante. Cambio. Muy bien, retomo entonces, porque yo tenía entendido que estaba saliendo y estaba muy baja la internet. Le decía que en ese texto que usted leyó, también a alguien, a un copista, le pareció muy agresiva la palabra, decir que la mujer de Job había dicho: maldice a tu Dios y muérete, por que sea ofensiva contra Dios mismo, y lo cambió por bendice a tu Dios. Pero realmente el texto decía: maldice a tu Dios y muérete. Puede cotejarlo usted en la 1960 o anterior, en 1602, va a encontrar que solo en la versión 1905-1902 fue la que se alivianó el texto para que no sea tan agresivo.
Entonces ahí encontramos que a alguien le pareció muy fuerte algunas palabras y las cambió por otras, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí notamos una influencia de alguien que está haciendo el trabajo de traducción o está copiando y pone también la intención que él tiene, que le parece algo agresivo o no, y ha tomado algunas decisiones no siendo leal al texto. Pero si usted observaba el texto, se va a dar cuenta que por algo, en el contexto, se aclara que por algo su esposo, Job, le dice, como una fatua, como una mujer fatua, has hablado. ¿Por qué razón? Porque era muy fuerte lo que ella había dicho. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Yo tengo la 1960 aquí, donde dice el 9, y le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Mire, la palabra ya integridad, que es muy interesante, si está en el correcto de la idea del hebreo, la tenemos por aquí. La palabra integridad es la palabra femenina, es tumma, que significa inocencia o integridad. Y ahí entonces nos damos cuenta que le dice, maldice a Dios y muérete. Y la palabra hebrea utilizada, a ver si la tenemos a mano, es la palabra, ya la vamos a decir, bueno, tiene muchas excepciones, barak. Arrodillarse, bendecir, también es bendecir, mire, con abundancia, dar, bendición, bienaventurado, blasfemar, loar, maldecir, dichoso, proferir o saludar. Claro, ¿qué hizo el copista? Al parecerle fuerte la palabra tomó una acepción del griego y alivianó el texto, lo puso blando y no tan agresivo. No sé si hasta ahí usted me va copiando. Cambio. Correcto, pastor. Y si nos vamos al contexto, haciendo un poquito el trabajo de traductor, en el capítulo 1, verso 11, dice Satanás, mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. En la versión de Jerusalén dice, pero trata de poner la mano en sus posesiones, te apuesto a que te maldice a la cara. Corresponde la voz del diablo que se oyó allá en el cielo con la voz de la señora, pastor, acá en la tierra. Sería maldice. El contexto nos lo ratifica, ¿no? Cambio. Totalmente, mi amado hermano. Ahí ya estamos viendo la mano de un intérprete teológico. Fíjese que se sabe decir, y dicen los teólogos o rabinos, refiriéndose al Antiguo Testamento, que muchos de los rabinos de otra época, traductores y copistas, escribas, con tal de que no se mencionara el nombre verdadero de Dios, lo cambiaron, lo omitieron, lo reemplazaron por el Señor, Adonai, y por otras más, Elohim, para no mencionar el nombre de Dios, y sabiendo que muchas de esas copias las iban a leer gente pagana o gentiles, ellos no querían que un gentil mencionara con su boca contaminada el nombre de Dios, por lo tanto lo omitieron. A tal punto se omitió, dice históricamente, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios, para la época de los jueces, recuerde usted la época de los jueces, y también pasó lo mismo en otras épocas, ¿no? Y se generalizó tanto el nombre que la palabra Señor, estaba muy conjugada, muy asociada a Baal, así que para ellos hablar de Baal era del Señor. Entonces se volvió impersonal y algunos estaban adorando a Baal de distintas formas y no era el Señor, no era el verdadero Señor. ¿Por qué? Porque se había omitido el nombre de Dios esas generaciones. ¿Por qué? Entonces daba lo mismo adorar al Señor, el Señor era lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso tuvo que ver con la intención de muchos de que los paganos no mencionaran el nombre de Dios, el verdadero nombre. ¿Se da cuenta? Y lo mismo pasa en la intención ahí, ¿no?, del texto. El copista le pareció agresivo, entonces toma una de las acepciones. No se olvide que el hebreo tiene muchas acepciones. Mire que la palabra ahí maldice, lo vimos que también significa bienaventurado, significa bendecir, pero en el contexto que lo habló,
la acepción correcta era maldice. ¿Se da cuenta? Ahí ya hay una mano. Imagínense más en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que hay copia de copias, muchísimas copias. El texto Receptus es un texto indudablemente con interpretación teológica, vamos a decir, una fuerte influencia de lo que se pensaba teológicamente en ese momento y lo que parecía correcto. Y también las copias de copias con sus errores lógicos, normales y quizás no malintencionados, sino normales. Pero sí hay unos cuantos que son bastantes, tienen intención, ¿no? Tienen una intención teológica, no le importa el contexto. Imagínese, para darle un dato, y ya le doy el cambio, que el libro de los Hechos, o diríamos Hechos del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, en el texto más antiguo, es más breve, mucho más breve. Es más, la versión que nosotros tenemos en el Reina Valera es un 10% más del verdadero Hecho de los Apóstoles más antiguo. Cambio. Oh, ese dato es interesante, pastor, un 10% más. Bueno, mire, le ofrezco esta frase, pastor. La Reina Valera está trastocada por la Iglesia Católica, hay que desecharla. ¿Qué opina de eso? Porque se han usado estas comparaciones del Textus Receptus contra el texto crítico, que no ha dicho nada del texto crítico, pastor, me gustaría que lo hiciera en el siguiente comentario, y especialmente estas sectas que han salido pseudo-mesiánicas, quieren echar a la Reina Valera a la basura, doctrina elemental. Pastor, es interesante conocer los puntos, los datos, pero aquí no cambia la teología ni la obra salvadora de Cristo Jesús. ¿Qué opina de esa frase? Hay que desechar la Reina Valera porque está está cambiada por la Iglesia Católica. ¿Qué le parece? Cambio. Bueno, contestando a aquella pregunta tan interesante que nos hacen, no, para nada, no tenemos que desechar Reina Valera, sino por el contrario, al conocerla y saber sus cuestiones, vamos a decir, errores gramaticales, hoy que estamos restaurando el texto a través de el cotejar el códice llamado Vaticano, aunque no tiene nada que ver con el Vaticano, está allí guardada en un museo, el códice sinaítico y el códice alejandrino ha permitido mejorar el texto, y mucho de lo que tiene Reina Valera es muy bueno en el texto Receptus, porque al haber hecho interpretaciones algunos eruditos y copias ya desde el siglo VII en adelante, al XII o XIV, hay cosas que muy buenas y tal cual está, así que no la desechamos, sino conociendo sus transpolaciones y errores gramaticales, tengamos siempre a mano otras versiones recomendables que también tienen sus, como TV, como Dios habla hoy, y también recomiendo, y casi recomiendo porque tiene que ver el texto crítico, tiene casi el mismo lenguaje de Reina Valera en la belleza, de poética de su idioma, del idioma español más antiguo, y trata de observar aquellas palabritas, como se llama nuestro programa, aquellas palabritas que le faltó exégesis. Ejemplo, paciencia. Reina Valera nos presenta siempre paciencia en varios textos, Nuevo Testamento. Doy es la segunda de Pedro 1:5 en adelante. Dice que añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, etcétera, dominio propio, paciencia. Y esa palabra, haciendo una revisión, es más exacta, perseverancia. Entonces, teniendo en cuenta eso, por supuesto, nos va a enriquecer teniendo otras versiones a mano para cotejar. Nada más, no necesitamos desecharla para nada, porque es un texto muy bello, muy interesante, y que en algunas partes, o en muchas diría yo, mantiene la originalidad de la intención de la idea. Lo hemos hecho y explicado aquí en este programa en cuanto a algunos cuantos textos, ¿no?, que mantiene Reina Valera, como por ejemplo la segunda carta del apóstol Juan, donde dice a la señora elegida y a sus hijos. Mantiene la misma idea del griego y mantiene esa, vamos a decir, complicidad ahí entre los hermanos y el apóstol, al cual él le llama a la iglesia señora elegida, y a los miembros le llama
hijos de esa señora elegida. Entonces, esto es muy lindo. Así que no para nada hablamos de desechar Reina Valera, sino de conocerla y por ahí tener otras versiones. Cuando un texto se nos hace oscuro, al mirar varias versiones, nos va a aclarar. De esto vamos a dar más ejemplos en próximos programas, como cuando un texto se pone oscuro por el idioma, por el romance, por la poesía que contiene, se nos puede poner oscuro por razones del idioma que manejamos hoy. Otras versiones podrían aclarar esas ideas. Ejemplo que les dejo para practicar es en Reina Valera, primera de Pedro 1:10, y cotejar otras versiones más modernas. Van a ver ustedes cómo el texto se va a aclarar y en ese texto que es difícil de entender, nos va a ayudar a comprender. Así que simplemente tener material adicional para seguir disfrutando de nuestra Reina Valera. De hecho, yo mismo hablo, pienso en Reina Valera y hasta la voz de Dios se me figura, o cuando el Señor Jesucristo habla, siempre se me figura que Él habla Reina Valera. Bendiciones, Dios les bendiga.